Muy bien, vamos a hablar del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Este subprograma tiene como finalidad la promoción, la prevención y el control de la salud en los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacional en los diferentes puestos de trabajo, ubicándolos en el lugar acorde con sus condiciones psicofisiológicas. Muy bien, vamos a explicar todo esta definición paso por paso. Bueno, cuando hablamos de la finalidad, la primera finalidad es la promoción. Y cuando hablamos de promoción es dar a conocer, de estimular, de sembrar inquietudes en la cabeza tanto de los trabajadores como de los patronos sobre las medidas que se tienen que tomar para pues evitar eh, dificultades de salud para los trabajadores, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte de la promoción y también tenemos la parte de la prevención. Cuando hablamos de la prevención, simplemente nos estamos refiriendo a tomar medidas que sean necesarias para evitar que se presenten enfermedades, es decir, tomar medidas con anterioridad para evitar enfermedades y accidentes laborales. Y por último, pues tenemos control de la salud de los trabajadores. Cuando estamos haciendo un control sobre la salud de los trabajadores, este programa lo que pretende es que tengamos el conocimiento del desarrollo y el estado y la salud actual de los trabajadores. ¿Listo? Teniendo ese control, podemos tomar medidas si nos damos cuenta de que de alguna manera se están presentando situaciones que son peligrosas o riesgosas para la salud de los trabajadores. Por eso es tan importante el control. Muy bien. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues protegerlos de los factores de riesgo. Cuando hablamos de un factor de riesgo es una situación o un objeto que tiene el potencial de generar un daño, una enfermedad o un accidente. Y si hablamos del ámbito laboral o digamos factores de riesgo ocupacional, nos referimos de esos factores, a esos factores que se presentan a la hora de desarrollar actividades de trabajo, ¿no? Además de eso, pues se busca ubicar al trabajador en un lugar acorde a sus condiciones físico-psicológicas, es decir, entender que no todos los trabajadores están siempre aptos para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Dependiendo de las condiciones físicas del trabajador, pues él podría desarrollar algún tipo de labores, pero otras no. Entonces ahí está pues este su programa de medicina preventiva y del trabajo, que lo que busca es justamente eso, que los trabajadores tengan la oportunidad de desarrollarse de manera física y psicológicamente armónicamente mientras que van desarrollando sus actividades. Este subprograma tiene algunos objetivos, ¿no? Se creó con ciertos objetivos. Vamos a mirar los principales objetivos de este subprograma de medicina preventiva y del trabajo. El primero es propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. Entonces, lo que queremos es estimular unas condiciones de salud dignas y buenas en el lugar de trabajo, ¿no? Y también que el trabajador pues tenga una calidad de vida adecuada. Que el desarrollo de sus actividades no significa para el al empleado, una situación altamente estresante, desmotivante o perjudicial para su salud. Muy bien. También se busca educar a los trabajadores para prevenir la enfermedad común, el accidente de trabajo, la enfermedad profesional y los riesgos específicos. Entonces se dan algunas capacitaciones para que, por ejemplo, los empleados no incurran en comportamientos que pueden ir en menoscabo de su salud general, ¿no? Por ejemplo, la aplicación del lavado de manos, que es muy importante, ¿no? Eso tiene que ver con la medicina preventiva y del trabajo. También se le explica qué se tiene que hacer para evitar los accidentes de trabajo, ¿no? Se le explica por qué se presentan los accidentes de trabajo y de esa manera él puede de alguna manera, de cierta forma, empezar a prevenirlos, ¿no? También se le explica lo que es una enfermedad profesional y cómo se generan las enfermedades profesionales y los riesgos o los factores de riesgos asociados al desarrollo de su trabajo. Muy bien.
También pues hay que elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal de la entidad, para integrar, recrear y desarrollar física y mental y socialmente a cada trabajador. Entonces es muy importante esto, o sea, una empresa no es simplemente un centro de producción. Una empresa es un lugar donde hay seres humanos que tienen una necesidad básica y esa necesidad básica pues es justamente la de recrearse, tiene una necesidad social que es de poder interactuar con las demás personas, ¿no? Y hay necesidad de desarrollarse física y mentalmente, es decir, no simplemente ser o ver al trabajador como un factor de producción constantemente. Hay que entender que es una persona y como en su condición de ser humano, él requiere, digamos, ciertos momentos de tranquilidad, de desestrés, de recreación, ¿ya? Que se tienen también que crear espacios donde se pueda hacer una convivencia sana con sus demás compañeros de trabajo. Muy bien. Además también pues se busca ubicar al trabajador en el cargo acorde a sus condiciones psicofísicas. Entonces, de acuerdo a su capacidad actual, el trabajador puede ser más apto para desarrollar una actividad que la otra, y este es uno de los objetivos que tiene la medicina preventiva y del trabajo. Además, se hace el seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar los expuestos a factores de riesgos específicos. Entonces se mira al trabajador, los trabajos que están haciendo y cómo el desarrollo de esas labores puede significar para el trabajador estar expuesto a factores de riesgo específicos. Y lógicamente, pues lo que se pretende con esto es tomar las medidas adecuadas para contrarrestarlos. Muy bien, dentro de la medicina preventiva y del trabajo hay unas actividades generales, ¿no?, que se tienen que desarrollar para precisamente cumplir los objetivos de los que hablamos anteriormente. Entonces hay actividades generales y hay actividades específicas. Vamos a arrancar viendo estas actividades generales y luego vamos a ver las específicas. Entonces dentro de las actividades generales tiene que haber una capacitación en prevención de enfermedades y accidentes generales y profesionales. Lógicamente lo que se busca es que las personas entiendan la importancia y la forma en que se pueden prevenir las enfermedades, así como también se pueden prevenir los accidentes, ya sean generales o profesionales. También se hacen evaluaciones médicas ocupacionales, donde pues se hacen unos chequeos del estado general de salud del trabajador. También se hace un diagnóstico de salud a través de los exámenes médicos que se hacen a los trabajadores. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional donde se establece si, digamos, la empresa es propensa a que se presenten cierto tipo de enfermedades, y una vez que se establecen esos patrones de enfermedades o accidentes laborales que son repetitivos, pues se toman las medidas necesarias, ¿ya? Se hace también un proceso de coordinación con las entidades de salud. Cuando hay programas de vacunación, cuando hay programas de salud ocupacional que se hacen conjuntamente con las EPS, por ejemplo, o con las ARL, entonces eso tiene que ver con la medicina preventiva. Muy bien, se hace reubicación o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud. Hay trabajadores, por ejemplo, que pueden, después de un accidente, perder una funcionalidad específica de un miembro de su cuerpo, pero no significa que sean personas que no puedan seguir trabajando. Entonces se hace un proceso de reubicación en un puesto donde la persona, a pesar de las limitaciones físicas definitivas o temporales, pueda seguir desarrollando su trabajo y convirtiéndose en una persona productiva, ¿no? Continuando como una persona productiva. Además de eso, pues otro aspecto es la realización de actividades recreativas como concursos, rifas, la Semana de la Seguridad, normalmente está a cargo del Comité de Bienestar Social. Es decir, se hacen actividades para que el trabajador se sienta bien y esté contento y no tenga tanto nivel de estrés y pueda socializar de manera armónica con sus demás compañeros. Muy bien, además se hace un seguimiento y rehabilitación al personal que lo amerite. Si alguien tiene un problema o un accidente, pues se puede, o una enfermedad, ¿no? Se pueden desarrollar actividades que permitan la rehabilitación al máximo nivel posible. Muy bien.
y implementación de la brigada de los primeros auxilios también. Entonces, todas las empresas deben tener una persona o una brigada que maneje los primeros auxilios y básicamente eso es lo que se implementa a través de este programa. También hay unas actividades específicas, hablamos de las generales, ahora hablamos de las específicas. Unas son los exámenes periódicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, pues, de hacer estos exámenes? Pues evaluar el estado de salud de los trabajadores que están laborando con la empresa actualmente y detectar la existencia de enfermedades profesionales que hayan sido adquiridas durante el periodo laborado. Entonces, estos exámenes nos permiten ver y entender que posiblemente algunas actividades desarrolladas dentro de la organización pueden estar generando algún tipo de enfermedad profesional. Una vez que hemos detectado esto, pues podemos tomar las medidas necesarias para disminuir este tipo de problemas. ¿Quién es el responsable de estos exámenes periódicos? Pues no puede ser cualquier persona, ¿no? Será un médico especialista en salud ocupacional que se encuentra en la unidad de salud, el cual deberá tener licencia para prestación de estos servicios. Si no tenemos, si la empresa es muy pequeña y no tiene un médico de planta, pues se pueden contratar los servicios de una empresa especializada en salud ocupacional que nos ofrezca este servicio. ¿A quién van dirigidos estos exámenes periódicos? Bueno, a todos los trabajadores de una empresa que hayan cumplido un año de laborar con la misma. ¿Y cuál es la metodología y el procedimiento? Bueno, los exámenes se hacen para conseguir cierta información, por ejemplo, el estado actual de la salud. Eso se hace a través del examen médico general, ¿no? Los riesgos a que se encuentra expuesto el trabajador, si el trabajador puede continuar laborando en el mismo cargo, ¿no? Entonces, se hace una evaluación de cómo ha afectado el desarrollo de sus actividades, el desarrollo del desempeño en su cargo al trabajador y se hace un diagnóstico si puede seguir trabajando en el mismo cargo o no. En caso de existir alguna patología, debe ser reubicado y o vinculado a un programa de vigilancia epidemiológica. Los exámenes deberán ser, bueno, ¿cuáles son los exámenes que se tienen que hacer periódicamente? Pues la evaluación del estado de salud general, que es el famoso examen médico general, una visiometría que nos permite, pues, medir la capacidad visual que tiene el trabajador, un citoquímico de orina que nos permite darnos cuenta, pues, de la composición química que hay en la orina y los tejidos que se encuentran en la orina y el tipo de sangre, ¿no? Y su RH. Muy bien. Otro aspecto, otra actividad específica que se hace en la medicina preventiva y del trabajo es la vigilancia epidemiológica. Em, Esta vigilancia epidemiológica es un proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales características de morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Morbilidad es enfermedad, ¿no? Mortalidad y accidentalidad en la población laboral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una investigación y se llevan registros de las enfermedades que se sufren por parte de los empleados. Si hay mortalidad o si hay accidentalidad, también se tiene que llevar un registro, ¿no? Es muy importante para la investigación, planeación, ejecución y evaluación de las medidas de control de la salud. Esto lo vamos a explicar más a fondo ahorita. Estará basado en los resultados de los exámenes médicos, las evaluaciones periódicas en los agentes contaminantes y factores de riesgo, y las tendencias de las enfermedades profesionales, de los accidentes de trabajo y el ausentismo por enfermedad común y otras causas. Vamos a explicar esto a fondo. Entonces, cuando hablamos aquí de que hay que hacer una investigación, esta investigación sobre qué se hace, pues se hace sobre los resultados de los exámenes médicos. Cuando se hacen exámenes médicos se está haciendo un proceso de investigación, ¿no? Cuando se hacen las evaluaciones periódicas de los agentes contaminantes, posiblemente en el lugar donde esté trabajando la persona pueden haber agentes químicos contaminantes o agentes biológicos contaminantes, ¿no? Y hay factores de riesgo, que ustedes ya saben que son todas esas situaciones o objetos que pueden generar un riesgo en la vida, en la salud de las personas, ¿no? Y las tendencias de enfermedades profesionales. Hacemos la investigación, esta investigación la hacemos basados en la información que tenemos acá. ¿Listo? Una vez que tenemos la información, hacemos un proceso de planeación donde nos fijamos unas metas y decimos, vamos a disminuir la accidentalidad,
vamos a evitar que se presenten enfermedades de este tipo y del otro. Ese es el plan que nosotros hacemos, ¿no? Entonces creamos una serie de estrategias para evitar que se presenten accidentes, ¿no? Decimos, vamos a fortalecer la capacitación de los empleados para que sean conscientes de que pueden estar generándose accidentes de trabajo por algunos actos actos peligrosos que ellos mismos están desarrollando. Puede ser un ejemplo, ¿no? O vamos a revisar otra vez toda la estructura física de la planta de producción, porque hay que hacer unas correcciones y tenemos que hablar con el dueño del negocio para que se tomen las medidas necesarias, ¿no? Luego se hace el proceso de ejecución, ¿no? ¿Qué es la ejecución? Pues todo lo que se pensó hacer, hacerlo. Esa es la ejecución. Y luego se hace la evaluación de las medidas de control en salud. Luego miramos de que lo que planeamos y ejecutamos haya dado el resultado que nosotros queramos. Básicamente es pues una actividad específica de la medicina preventiva y del trabajo. Muy bien, chicos, espero que vean este video, le pongan mucha atención porque es muy importante y les va a ayudar mucho. Muchas gracias.